Os saludo a todas y todos los que seguís mi canal y aquellas personas que entráis en él de una forma o de otra. Estamos ante un periodo preelectoral o de elecciones municipales y en esta ocasión hay toda una eclosión de pequeños partidos locales, de localismos, de grandes partidos que para tapar vergüenzas pues se centran solo en lo local y dicen que solo están ahí y que solo tienen esa responsabilidad. Pues ni unos ni otros tienen razón, porque también en unas elecciones locales y municipales hay que tener el mundo en la cabeza, hay que tener Europa en la cabeza, España, todo el Estado español en la cabeza, toda la autonomía en la cabeza. Porque nada que pasa en un pueblo, por más grande o pequeño que sea, o en una capital, es ajeno a toda la situación internacional que hay. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos nosotros en estos momentos? Pues la guerra en la que Europa nos han metido y la necesidad de paz. ¿Por qué? Porque la guerra lo que está suponiendo es acaparamiento, es decir, especulación, es decir, que grandes cadenas multinacionales, multimillonarios, etcétera, están acumulando productos esenciales e incrementando su precio ante la amenaza de escasez de esto y de lo otro y por si faltaba algo, la sequía que estamos sufriendo. Y por lo tanto los habitantes de nuestros pueblos y ciudades van a sufrir un incremento de precios en gran parte artificial provocado por la especulación y por lo tanto debemos manifestarnos y exigir paz. Mirar, todas las guerras tienen ganadores y perdedores. Quienes más pierden son los que mueren, sean militares o civiles, cada vez más muertes de civiles. Esta guerra tiene ya un claro perdedor: Europa, la Unión Europea. La Unión Europea ha sido metida de hocicoz en una guerra de la OTAN, de Estados Unidos, enfrentada a Rusia, y a su vez una invasión rusa que nunca se debió haber producido, pero que a su vez, como he explicado muchas veces, fue inducida por la OTAN y por Estados Unidos fundamentalmente. Estados Unidos es un ganador, aunque gane Rusia, Estados Unidos gana, porque con las sanciones que se han impuesto a Rusia está consiguiendo colocar sus productos más caros en Europa, sustituyendo malamente y más caros a productos rusos y de otros países. Y por si no fuera poco, ahora nos está tratando de meter en un conflicto con China. El otro día Borrell, ya esto debe ser demencia senil, hablaba de que barcos europeos patrullen el estrecho de Taiwán, allí en la China, entre China y la isla de Formosa, Taiwán. Pero vamos a ver, estamos locos. ¿Qué se nos ha perdido allí? Eso es puro seguidismo de Estados Unidos. Eso no es pensar en Europa, y mucho menos en los pueblos de Europa y los intereses de los pueblos de Europa. Luego, una candidatura municipal debe defender la paz, claro, y los candidatos deben defender la paz, porque la guerra nos crea graves perjuicios. Pero voy a poner otro ejemplo, el de la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea. Todas las zonas rurales de España, lo que se ha dado en llamar la España vaciada, en gran parte se debe a la aplicación de las políticas de la PAC, de la Política Agraria Común de la Unión Europea, que ha destruido y ha esquilmado la población rural y a su vez nos ha privado de soberanía alimentaria, lo cual nos obliga a importar productos agrarios que podíamos estar produciendo aquí. Se ha arruinado la agricultura. Luego, las candidaturas rurales algo tendrán que decir de la PAC, porque les perjudica a los habitantes de sus pueblos. Por tanto, todas estas cosas tienen que estar aquí, porque la política municipal es muy importante. Y un ayuntamiento es un estado en pequeño, con sus competencias, incluso de seguridad ciudadana, de policía. Y por lo tanto, eh, hay que saber en qué mundo vivimos y en qué mundo estamos. Y solo aquellos que tengan en cuenta estas cosas podrán aportar o buscar soluciones. Por ejemplo, el tema de los impuestos, otro tema muy sangrante.
los arbitrios municipales, los impuestos municipales. Pues en parte los impuestos municipales en ocasiones son tan altos porque los ayuntamientos tienen una insuficiencia financiera del carajo. La tarta de los impuestos del Estado está mal repartida. El Estado se queda lo que se tiene que quedar y tiene competencias importantes, pero es que las autonomías se quedan más de lo que se tienen que quedar. Hace tiempo que los ayuntamientos peleábamos, ahora los alcaldes que hay ahora y tal, no, por eso yo me vuelvo a presentar, porque quiero que esta bronca vuelva a estar en los ayuntamientos. Hay que exigir la participación en los tributos del Estado por parte de los ayuntamientos de un 25% del pastel total. Y eso nos permitirá, por un lado, no apretar en impuestos que al final todos apretamos, y por otro lado que el ayuntamiento tenga suficiencia. Un 25% debe ser para los ayuntamientos, un 25% para las autonomías. En estos momentos esto está descompensado. Los ayuntamientos se llevan como mucho un 13%, las autonomías se llevan un 30% y mucho. Y el Estado el 50%. Pero a su vez hemos de exigir también al Estado que intervenga en temas fundamentales como la defensa de la sanidad o de la educación pública. Los ayuntamientos no tenemos competencias en sanidad, pero hemos de exigir que la sanidad pública funcione porque la salud es algo importantísimo para los habitantes de los municipios y por lo tanto no debemos dejarla pasar, igual que la exigencia de enseñanza pública. Todo esto son temas muy importantes. Necesitamos paz para que Europa deje de perder la guerra estando exclusivamente al servicio de los Estados Unidos y perjudicándonos con ello a todos los demás, pagando cada vez más cara la energía, el pan o los tomates y no digamos el trigo, el arroz y el maíz, que son el nuevo oro, como explicaba en el vídeo anterior. Hemos de tener todo esto en nuestra cabeza. Y luego, insisto, una de las formas de ahorro es que no haya corrupción. La corrupción es algo a lo que hay que enfrentarse. La corrupción municipal. Porque por culpa de la corrupción municipal y por culpa de aquellos, que no quiere decir que todos se vendan, ni mucho menos, pero aquellos y aquellas que se venden, eso vaya en beneficio de los ayuntamientos. Y termino ahora con otro ejemplo. Yo en su momento fui, os lo dije, teniente alcalde, concejal del Ayuntamiento de Santa Fe. Y un compañero del ayuntamiento, con el que, por cierto, yo tenía ciertos choques y tal, porque a veces pensábamos de forma diferente, pero nos llevábamos muy bien. Pero era un personaje honrado, como éramos toda la corporación. En una ocasión él llevaba el tema de obras, entre otras cosas. Y entonces pidió presupuestos de unos materiales de construcción. Y entonces el almacenista que le hizo la oferta le dice, bueno, pues tanto hay, tanto le descuento al ayuntamiento para pronto pago y tanto tienes para ti. Y entonces él le contestó, mira, yo no quiero nada para mí, te has equivocado. Lo que tú me vas a dar a mí, descuéntaselo al ayuntamiento. Y le contestó el contratista, y así lo hizo. Y le contestó el contratista, mira que vendo materiales a montones de ayuntamientos y es la primera vez en Santa Fe que me dicen esto. Pues esto hay que llevarlo a Maracena, esto hay que llevarlo a Granada, esto hay que llevarlo a Hospitalet de Llobregat, esto hay que llevarlo a Ponferrada, esto hay que llevarlo a Burgos, esto hay que llevarlo a Villanueva de los Barros, esto a Villafranca de los Barros, esto hay que llevarlo a Mérida, esto hay que llevarlo a todas partes. Y con ese espíritu y con ese ánimo, pues vamos allá, porque efectivamente rebaja de aquí, rebaja de allá, por no que no haya coima, como dicen los mexicanos, se ahorra también mucho dinero.
Todas estas pequeñas cosas contribuyen a hacernos vivir mejor y ser más felices. Y no olvidéis, la paz es imprescindible y hemos de volver a luchar por la paz. Y que no nos engañen, no nos engañen, no nos mientan como si fuéramos tontos. No se nos ha perdido nada a las trabajadoras y a los trabajadores en ninguna guerra. Muchas gracias.